Desde hace 2 años, 3 años, existe desde el gobierno federal una iniciativa específica por tratar de sustituir las importaciones que vienen desde el extranjero para consumo específico en México. Eso es una gran idea en general, es un gran proyecto de nación. Sin embargo, evidentemente debemos que hacer matices, ¿no? Porque este modelo de sustitución de importaciones, justo así se llama, ahora lo nombraron como Plan México, existe desde hace varios años y se ha implementado en México. ¿Cuáles fueron los principales problemas? Bueno, la ausencia de industria. Ahora tenemos mucha más industria, derivado de que se ha invertido demasiado desde la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para la creación de industria en México, ¿no? Mucha inversión extranjera de Estados Unidos y de Europa y de otras partes del mundo han venido aquí porque tenemos uno de los principales mercados al cual tenemos acceso gratis, es decir, sin pagar aranceles, y tenemos preferencia por el resto de los socios comerciales de Estados Unidos. Es un problema pensar que todos los países pueden hacer este modelo, porque no todos los países tienen ni industria ni mano de obra. China, por ejemplo, es un modelo exitoso de este modelo. Es un modelo que en su momento tenía mucha pobreza, sustituyó a cambio de una fuerza laboral bastante asequible para los empresarios del mundo que le ofreció. Con asequible me refiero a poco costosa, y trajo industria, trajo muchas empresas, hizo de este llamado transferencia de tecnología, adquirió mucha tecnología del extranjero, la utilizó para crear industria propia, le hizo competencia dentro de su propio mercado y después empezó a exportar. Se convirtió no solamente pasó de ser un importador a ser un exportador en 3 décadas, por ejemplo. Y México en su momento lo ha intentado, pero ha fracasado. Y el principal problema de por qué ha fracasado y el principal error que está cometiendo el gobierno federal es no invertir lo suficiente en energía. La energía lo es básicamente todo. La energía es la forma en la que los productos se mueven de una fábrica a otra cuando, por ejemplo, tienes varias cadenas de suministro y tienes que pasar por varios procesos. Se mueve con energía a través de combustibles fósiles, la energía que utiliza la maquinaria, la industria en general. Todo tiene que ver con energía. Y mientras menos energía tengamos, menos posibilidades tenemos de tener éxito en este modelo de sustitución de importaciones. Entonces, México, ¿a través de qué genera energía? Bueno, genera energía a través de energías alternativas porque tenemos plantas nucleares, genera a través de energías limpias porque tenemos presas que utilizan la energía hidráulica, la energía hidroeléctrica. También tenemos campos de energía eólica, por ejemplo. Tenemos muchas alternativas, pero el 70% o un poco más o un poco menos dependiendo del año es y proviene de cámaras de combustión de gas natural, de combustibles fósiles. Y aún peor, el 70 o el 80% de este gas natural no es mexicano, se importa. Entonces, queremos dejar de importar productos, pero seguimos importando la energía que utilicemos para la industria que queremos sustituir en México, ¿no? Es una contradicción muy fuerte y muy grande. México necesita que invertir demasiado. Por ejemplo, en Querétaro. Querétaro está teniendo muchos problemas respecto a la energía. Es uno de los principales centros de captación de inversión extranjera. Por ejemplo, Cloud en torno al 2025 es un aproximado porque las conversaciones y la inversión se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero para 2025 había invertido 4.800 millones de dólares en 6 centros de datos, que son los data centers, ¿no? El problema es que requiere muchísima energía. Por ejemplo, esos 6 centros solamente en Querétaro consumen 900 megawatts en potencia. Es muchísimo para
las escalas que en México manejamos. Evidentemente, si nos vamos a China, si nos vamos a Estados Unidos, es muy poco y la energía, mientras más abundante sea, menos cara va a ser. Es una simple regla. Demanda, oferta, mientras yo produzca más energía y sean a través de formas más baratas y que me cueste menos producirla, se la puedo ofrecer a las personas dueñas de industria, de fábrica o de data centers, por ejemplo, a un menor costo y entonces va a atraer inversión. Y es un poco una contradicción porque quieren atraer inversión pero no tienen energía. Y un poco la lógica de Comisión Federal de Electricidad y de varios órganos que son eh, perimetrales a CFE tienen una lógica de oferta y demanda. Y mientras más quieran venir a demandarme energía, yo voy a invertir un poco más, ¿no? Pero eso es una limitación en un contexto en el que se quiere atraer inversión, porque lo primero que busca un inversor que, por ejemplo, quiere poner data centers en México es en cuánto está la energía, porque es uno de los principales costos que tienen los data centers y varias industrias, no solamente ellos. ¿No? En cuánto está el gas, en cuánto está el combustible, el diésel para poder mover a través de las carreteras. Hay ferrovía, existe movilidad, hay aeropuertos cerca donde voy a instalarme. ¿Cuál es la infraestructura necesaria para poder invertir, ¿no? Entonces, si CFE y el gobierno federal tienen una lógica de invertir conforme se necesite la energía, y los inversores lo primero que ven es si es cara o es barata la energía, hay un problema, ¿no? ¿Quién va a iniciar? ¿Quién va a dar el primer paso? Me parece que México, en este caso. En los últimos años se ha querido invertir cada vez más en energía, pero no es suficiente. Desde un cierto punto de vista deberíamos de tomar en cuenta, por ejemplo, que no solo falta generación, faltan líneas, subestaciones y un respaldo federal con un programa real que, que sea autónomo, que sea en cierto sentido rentable, ¿no? Porque no solamente falta inversión, sino que esta inversión sea retribuible porque a través de eso se va a poder invertir más, ¿no? La energía debe que ser estable 24/7. Esto es referente, por ejemplo, a las energías que son limpias, por ejemplo, a la solar, que como en ciertos momentos del día genera más que otras, se debe que almacenar y esos picos en los que se obtiene más energía se deben que redistribuir conforme se vayan necesitando. Es un problema porque una industria funciona 24/7 y necesita 24/7 una estabilidad energética, ¿no? Ese es un problema. Por eso no se puede basar únicamente en energía, debe que haber una energía limpia, me refiero a energía solar, energía hidráulica, porque debe que haber un balance para poder generar estabilidad. Y el problema en general no solamente es regional, podemos poner el caso de Querétaro, pero no es únicamente Querétaro, es básicamente todo el país. Algunos estados tienen mayor infraestructura, por ejemplo el Estado de México, pero hay unos que tienen menos y son más atractivos casualmente para invertir, por ejemplo Querétaro. Entonces, México depende demasiado de Estados Unidos de lo principal que se utiliza para generar energía, que es el gas natural, que es el principal de los combustibles fósiles para la generación de energía. 6.4 millones, 6.4 mil millones de pies cúbicos diarios compra México y consume México de Estados Unidos. Y 7.5 mil millones diarios, que ese fue el récord en mayo de 2025 de consumo. Es un poco para darnos idea de cuánto necesitamos. Y también viene en el contexto en el que el gobierno federal también está explorando el fracking. El fracking es la fractura hidráulica del subsuelo y de sedimentos rocosos
para la extracción tanto de petróleo, porque también se extrae petróleo casualmente, como de gas. Cuando uno explora yacimientos en los que vienen ambos combustibles, ¿no? Y es muy importante mm, porque es la única forma en la que México tiene de poder sustituir la importación de gas. No solamente sustituir lo que viene de fuera, lo ya hecho, a lo que se agregó valor. Podemos hablar de tecnología, podemos hablar de, de, de alimentos, podemos hablar de vestimenta, calzado, podemos hablar de muchas cosas, pero si en lo que vas a basar esa sustitución la sigues importando, necesitas un mejor plan, ¿no? Y eso es el plan de fracking. Por eso en su momento fue tan compleja o está siendo tan compleja y va a ser aún más compleja el debate nacional sobre si es viable o es necesario o si México en general quiere hacerlo, ¿no? Porque por un lado podemos ver que es obviamente necesario, necesitamos más gas, necesitamos invertir en esa industria, pero también hay un riesgo ecológico, ¿no? Hay un riesgo porque en varias partes del país no hay agua, muchos grandes empresas, muchos grandes corporativos se quedan un porcentaje importante del agua de ciertas regiones y entonces como hay una sobreexplotación de ciertos pozos, en ciertas regiones hay escasez. No es que en México no haya agua, sino que está mal distribuida. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con la ley de aguas de hace un año que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que muchas de las concesiones de aguas se utilizaban para después de una reventa, ¿no? Es absurdo que si una concesión se está dando para, por ejemplo, agricultura y después esas personas utilizan el pozo y lo sobreexplotan para poder cargar pipas y después esas pipas vendérselas a los municipios para que después te la vendan a ti, pues es absurdo, ¿no? Y eso es un poco también el modelo. Eh, es de la industria, respecto a la industria del fracking, hay muchos problemas. No solamente es el agua, también hay ciertos estudios que comprueban o que relacionan la actividad sísmica con la creación de fracturas hidráulicas. Es muy interesante, aún no está explorado al 100%, aún no se encuentra una relación causal contundente, pero hay indicios de que existe una relación entre ambas cosas. Es algo muy necesario de debatir. En lo personal, a mí no me gustaría limitar el crecimiento de México porque limitar el crecimiento de México es hundirse. Es hundirse. Más en el contexto de un estado benefactor en el que estamos, en el que cada vez hay más apoyo social, en el que el salario mínimo se aumenta cada vez más, necesitamos generar más valor y necesitamos crecer económicamente. Porque si no, ahora estamos bien, pero en algún momento puede ser insostenible. Y para eso necesitamos fracking, para eso necesitamos energía, para eso necesitamos combustibles. Necesitamos ampliar nuestra zona de control respecto a lo que podemos extraer de nuestro suelo, de nuestros mares, de los pozos petroleros. Entonces es es un buen debate. Y su decisión, por ejemplo, de qué lado estar, ¿no? Pero es necesario desde un punto de vista económico, sin duda. Respecto a la nueva generación de energía, por ejemplo, de los 32.475 megawatts que se tienen previstos crear para 2030, por ejemplo, 22.376 de esos 32.000 megawatts deben que ser de energías renovables. Eso en un contexto de la sustitución de los combustibles fósiles a nivel mundial, que incluso algunas empresas ya te lo requieren como parte de esta inversión, ¿no? De este plan de inversión. En este caso, México tiene muchas miras a hacerlo, a sustituir combustibles fósiles, pero para este contexto debe haber una transición. Por ejemplo, la historia de la energía. Antes, la forma principal de generar energía era el carbón. El carbón se quemaba, el calor generaba, evaporando agua, generaba movimiento. Ese movimiento se aprovechaba y se creaban energía
energía eléctrica, ¿no? Pero obviamente el carbón es mucho más contaminante respecto a la capa de ozono, al medio ambiente, y se consideraba una energía sucia. El gas, a diferencia, a pesar de que sí genera un impacto ambiental, se considera una energía o un combustible de transición a energías limpias, pero evidentemente en el contexto de 10, 20 o 30 años no se puede sustituir así como así. Por eso las críticas hacia los gobiernos anteriores respecto a privatizar el petróleo, el gas, los fertilizantes, todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, pensando en que debía ser necesario, pero que aunque esa es la propuesta y esa es la dirección y esa es la meta, no se puede hacer inmediatamente porque nos estaríamos suicidando, porque ese input o ese contexto de los combustibles fósiles, esa riqueza se puede utilizar para invertir en energías limpias y a través de eso poder incluso llegar más rápido, ¿no? Eso es el contexto de la energía.